La naturaleza de la guerra ha cambiado. La mayoría de los conflictos actualmente están por debajo del umbral de la definición que todos tenemos sobre la guerra. La guerra ya no se lleva a cabo solamente de manera convencional, con tropas y armas bélicas en un campo de batalla en lo que todo es destrucción. La teoría militar clasifica la guerra en varios tipos, que de manera simple y sencilla se pueden explicar de la siguiente forma. La guerra de primera generación fue la que utilizó armas de fuego y ejércitos profesionales, movilizados a caballo, con pocas armas y muy poco efectivas. Como ejemplo, pueden mencionarse las guerras napoleónicas allá por 1810. Las guerras de segunda generación constituyen la formación de grandes ejércitos mecanizados, armas de fuego, lanzallamas, lanzacohetes, cañones y trincheras. El mejor ejemplo a mencionar es la Primera Guerra Mundial. La guerra de tercera generación, o guerra relámpago, incluye la movilización veloz de tropas para evitar el estancamiento en las trincheras, el uso de tanques, aviones y portaaviones. La Segunda Guerra Mundial es el mejor ejemplo de este concepto. Ya la guerra de cuarta generación es llamada la guerra contrainsurgente, la guerra de guerrillas, que incluye terrorismo de Estado. El mejor ejemplo es la guerra de Vietnam. Pues a partir de la guerra de Vietnam, y debido a la conmoción interna que provocó en Estados Unidos el regreso de los cadáveres de los soldados caídos, se comenzó a plantear una estrategia de dominación diferente que provocara menos bajas en la tropa. Guerra de quinta generación. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta en esta definición. La primera es que la guerra de quinta generación no se libra contra ejércitos permanentes, ni siquiera contra los insurgentes de alguna guerrilla, sino contra los ciudadanos de a pie. La segunda es que la guerra no se libra en un campo de batalla, sino en la mente de los ciudadanos. La guerra de quinta generación es una guerra total, que se libra contra todos nosotros por parte de gobiernos y de las organizaciones internacionales a las que pertenecen. Se está librando contra todos y cada uno de nosotros ahora mismo, y es una batalla por el dominio del espectro completo sobre cada aspecto de nuestras vidas, nuestros movimientos e interacciones, nuestras transacciones, incluso nuestros pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos. Muy pocos saben que la guerra de quinta generación está teniendo lugar en su vida, y mucho menos que son combatientes en ella. Entonces, ¿estamos en el mundo viviendo una guerra de quinta generación o infoguerra? ¿Cómo se desarrolla la guerra de quinta generación, o también llamada guerra cognitiva? ¿Cómo me afecta la guerra de quinta generación? Vamos a platicar de este tema del que pocos hablan. Como siempre, tú dónde estás y yo aquí, desde mi búnker. En la guerra de quinta generación, o guerra cognitiva, la mente humana se convierte en el campo de batalla. El objetivo no solo es cambiar lo que la gente piensa, sino cómo piensa y cómo actúa. Realizado con éxito, da forma e influye en las creencias y comportamientos individuales y grupales, para fortalecer objetivos tácticos o estratégicos de un agresor. En su forma más extrema, tiene el potencial de fragmentar y fracturar a toda una sociedad, de modo que ya no tenga la voluntad colectiva de resistir ante las intenciones de un adversario. Los objetivos de la guerra cognitiva
pueden ser limitados, con horizontes de tiempo cortos, o pueden ser estratégicos, con campañas lanzadas a lo largo de décadas. La guerra de quinta generación integra capacidades de ingeniería cibernética, informática y psicología social, entre otras ciencias, para lograr sus fines. Aprovecha el Internet y las redes sociales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie dentro de una sociedad. Este tipo de guerra busca sembrar dudas, introducir narrativas contradictorias, polarizar opiniones, radicalizar grupos y motivarlos a realizar actos que pueden perturbar o fragmentar a una sociedad. Y el uso generalizado de las redes sociales y las tecnologías de dispositivos inteligentes puede hacernos particularmente vulnerables a este tipo de ataque. Hasta hace poco, la OTAN había dividido las prácticas de guerra en 5 dominios operativos diferentes: el dominio aéreo, el dominio terrestre, el dominio marítimo, el dominio espacial y el dominio cibernético. Pero con su nuevo desarrollo de estrategias de guerra cognitiva, la OTAN está discutiendo un nuevo 6º nivel, el nivel del dominio humano. Un estudio realizado por François Ducluzel en 1920, financiado por la OTAN y titulado Cognitive Warfare, sobre la nueva forma de guerra, expuso claramente: si bien las acciones tomadas en los 5 dominios se ejecutan para tener un efecto sobre el dominio humano, el objetivo de la guerra cognitiva es convertir a todos en un arma. Los seres humanos son el dominio en disputa, en las proximidades de los centros de poder político y económico. Y otra de las instituciones globalistas que también está desarrollando actividades de este tipo, relacionadas con la guerra cognitiva, es el Foro Económico Mundial, ya que el Dr. Yuval Noah Harari, quien es el filósofo transhumanista asesor top de esta organización para el desarrollo de la agenda del Gran Reseteo Global, habló sobre el tema en su discurso del año 2020 y deja claras las intenciones de este grupo, que literalmente son hackear la mente del ser humano para manipularlo a su antojo. Y ojo, cuando nos dicen será posible hacerlo, es porque llevan años haciéndolo. Might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, nothing fundamental changed. Evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. En este tipo de guerra se dan operaciones que permiten el direccionamiento de la opinión pública, no solamente por el dominio de los principales medios, sino también por la violación de las reglas básicas del periodismo. Tienen un guión establecido y se entremezcla información falsa con noticias verdaderas para dar un marco de verosimilitud. En esta nueva realidad, la función de los medios es producir la satisfacción de quienes lo consumen y cumplir con la agenda de manipulación de la élite que los posee. En el caso de los telenoticieros, el mejor ejemplo es como hace 5 años Sinclair Broadcasting recopiló cómo todos los noticieros locales de Estados Unidos tienen el mismo discurso. En este caso,
desacreditando las noticias que no provengan de ellos como fuente. We are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Como vimos, desde ya hace varios años, en esta guerra está sucediendo que la manipulación de la opinión pública en los medios de comunicación y plataformas de redes sociales se ha convertido en una amenaza crítica para la vida pública. El consumir noticias es cada vez más digital y la inteligencia artificial y el análisis del Big Data, así como los algoritmos de la caja negra, son utilizados para poner a prueba la verdad y la confianza de las personas. En todo el mundo, una gran cantidad de empresas multinacionales, organismos internacionales, organismos de gobierno, partidos políticos locales, pero muy especialmente las potencias mundiales en disputa, están sacando provecho de las plataformas y redes sociales para difundir adoctrinamiento ideológico, desinformación y noticias basura, ejercer la censura y control y socavar la confianza en la ciencia, en los medios de comunicación y las instituciones públicas. El impresionante crecimiento de TikTok al principio de la pandemia alarmó a todo el mundo, no solo a las redes sociales competidoras, sino también a varios gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, aduciendo problemas de seguridad nacional. Desde la presidencia de Donald Trump, se intentó eliminar a esta plataforma propiedad de ByteDance y aliada del Partido Comunista de China en esta guerra de la información. Pero debido a las leyes de libre comercio, China se aprovecha de eso y no ha sido posible. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Y lo último acontecido hace una semana a mediados de marzo fue la prohibición de TikTok por el gobernador del estado de Montana, Greg Gianforte, quien aduce en un tuit en su cuenta personal que la razón es proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista de China. Hasta el momento, se han sumado al menos 23 estados en cuanto a prohibir esta aplicación por razones de seguridad. Ok, comencemos por decir que este tipo de aplicaciones no solamente nos espían, sino también aprovechan el saber cómo funciona nuestro sistema de recompensas, es decir, cómo nuestra mente busca el placer instantáneo. Y para explicarlo mejor, tengo que mencionar a una de las 4 hormonas de la felicidad, la dopamina, que es la que es capaz de crear adicción a este tipo de aplicaciones. Desde la neurociencia está demostrado que el uso de las redes sociales provoca cambios en los neurotransmisores del cerebro, como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina y cortisol. La dopamina domina el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo y hace que repitamos conductas. Aquí se explica el tema de la adicción a las redes sociales.
Se sabe que por naturaleza todos necesitamos de nuestra dosis de dopamina, pero esta es solamente la forma de engancharnos y mantenernos conectados. El verdadero ataque viene después y su tipo depende de las intenciones del agresor. Y dentro de los tipos de ataques cognitivos que se están dando en esta guerra, te puedo mencionar 4 de los más comunes: la cortina de humo, la disonancia cognitiva, el primado negativo y la ventana de Overton. En la actualidad, el término cortina de humo hace referencia a una distracción generada por una persona, una empresa o un gobierno para sacar el foco de atención de la opinión pública y trasladarlo hacia otro lado. Es decir, se trata de una figura, una metáfora. Es comúnmente empleada en los medios de comunicación y la política, aunque su origen se dio en los campos de batalla, ya que la primera vez que se usó el término cortina de humo fue en el ámbito militar, algo que se llevaba a cabo con la quema de paja utilizando fuego y a modo de táctica para obstaculizar la visión del enemigo. El mejor ejemplo que te puedo dar es una película norteamericana de 1997, cuyo nombre al español fue traducido precisamente como Cortina de Humo, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, y dirigida por Barry Levinson, que ejemplifica a la perfección el término. En la misma, el presidente de Estados Unidos es acusado de abuso sexual hacia una mujer en plena Casa Blanca. No, ese no. Ese. Y a solo días de las elecciones para renovar su mandato, para desviar la atención de la opinión pública y del electorado, deciden inventar una guerra contra Albania, la cual jamás existió, pero que sin duda conmovió a la población y le hizo quitar sus ojos del suceso importante. La disonancia cognitiva es una teoría de la psicología social. Se refiere al conflicto mental que ocurre cuando los comportamientos y creencias de una persona no concuerdan. También puede suceder cuando una persona tiene dos creencias que se contradicen entre sí. La disonancia cognitiva causa sentimientos de intranquilidad y tensión que la persona intenta aliviar con diferentes maneras, como por ejemplo explicar las cosas o rechazar información nueva que contradice sus creencias existentes. Un ejemplo bastante bueno es lo ocurrido durante la pandemia de COVID, ya que la experiencia de siglos ha demostrado que los encierros y las mascarillas son solo para los enfermos, pero debido al bombardeo de los medios, si salías sin mascarilla, eras un peligro para la vida pública. Y hubo mucha gente que cambió su forma de pensar. Y es que, si te dicen una mentira muchas veces, es posible que al final te la creas. El primado negativo o programación predictiva es la preparación o facilitación de información para un evento futuro. Es un efecto que está relacionado con la memoria implícita, por lo cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a estímulos presentados con posterioridad. El primado negativo es una respuesta de manipulación de los procesos cognitivos, porque su objetivo es crear una reacción de rechazo a la forma en que entendemos algo acerca de un suceso, para cuando este ocurra más adelante en el mundo real. La industria del entretenimiento, Hollywood, juega un papel importante en este punto. Y como ejemplo, al igual que el anterior concepto, te pongo el ejemplo del COVID-19. ¿Sabes cuántas películas cuya trama es sobre virus, pandemias
contagios, etcétera, hubieron antes de la pandemia de COVID? Eso es programación predictiva o primado negativo. La ventana de Overton. El concepto central es que los políticos están limitados en cuanto a las ideas políticas que pueden apoyar. Por lo general, solo persiguen políticas que son ampliamente aceptadas en toda la sociedad, como opciones políticas legítimas. Estas políticas se encuentran dentro de la ventana de Overton. Existen otras ideas, pero los políticos corren el riesgo de perder el apoyo popular si las defienden. Estas políticas se encuentran fuera de la ventana de Overton. Entonces, ¿cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes se consideraban completamente inaceptables? Cualquier hecho, por impensable que parezca, se puede legalizar. La teórica ventana se tiene que ir moviendo desde su ubicación inicial, en donde el hecho es inaceptable, e irá avanzando hacia las siguientes fases: radical, aceptable, sensato, popular y por último, el político. En esta fase es la fase de legalización. Pero en fin, todos estos ataques a los que estamos siendo sometidos a diario afectan el funcionamiento normal de nuestras funciones cognitivas básicas, como la atención, la percepción, la memoria y el razonamiento. Pero bien, como siempre, la información está servida para que tú saques tus propias conclusiones. Pero antes de cerrar este informe, y como siempre, te dejo unas preguntas. Me gustaría saber si alguna vez te has dado cuenta de que hay un grupo interesado en manipular lo que pensamos y hacemos. ¿Sabías que muchas veces caemos en la trampa solo por la necesidad de nuestra dosis de dopamina en las redes sociales? ¿Crees que realmente estamos en medio de una guerra en donde se nos quiere utilizar a todos como armas? El tema es muy interesante pero muy extenso. Así que acá me despido, dejándote una invitación anticipada para que nos veamos en el próximo informe, preparado desde el lugar más seguro, desde mi búnker.